el mundo. Cuando venimos y analizamos la palabra cómo vencer el mundo, viene a nuestra mente la necesidad de definir qué se entiende por mundo. Y es bien importante que definamos nosotros que por mundo vamos a entender todo este sistema de cosas que nos rodea. Y usted recordará que el mundo o todo lo creado fue entregado a Adán cuando fue creado en el jardín del Edén y se le dio en posesión y él señoreaba sobre toda la creación. Esa es una manera de entender, dominar, dijéramos, el mundo. Sin embargo, cuando Adán se enemista con Dios, desde este momento que se aleja del plan de Dios, hace esa alianza con el enemigo, con Satanás, y en ese momento empieza Satanás a meter en todo esto creado un sistema mundano de vivir. Un sistema mundano de vivir basado en orgullo, en ambiciones, en egoísmo. Y este sistema mundano incluye todos los sistemas en los que nosotros nos vemos interrelacionados a diario. El comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos mundiales, las organizaciones mundiales y muchas cosas más. Mediante este sistema mundano, Satanás le ofrece o nos ofrece a toda la gente poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, prestigio social, así como toda clase de placeres pecaminosos. O, en controversia a esto, ofrece toda la carencia de lo que ya he mencionado. Carencia de poder, carencia de riquezas, carencia de posesiones, para meter antagonía entre los seres humanos y que toda esta creación hermosa que Dios hizo se vuelva un caos y el ser humano vivamos sometidos a él. Entonces, ¿cómo vencer el mundo? ¿Cómo vencer las debilidades de la carne? ¿Cómo vencer las injusticias? ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer todas aquellas cosas que nos alejan del verdadero ser humano? El verdadero ser humano que se fue creado a imagen y semejanza del Dios que nos creó. La palabra mundo, entonces, vamos a entenderla como esa orientación que nosotros tenemos a alejarnos de las cosas divinas, de las cosas hermosas que verdaderamente valen. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 12, nos muestra una parte del Evangelio donde Jesús vence las tentaciones. Me gustaría leérselo para que veamos juntos qué es lo que dice la palabra. Evangelio según San Mateo, del capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y estando el tentador junto a él, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa y lo pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que sus ángeles te van a guardar, en sus manos te llevarán para que no tropiece pie en piedra alguna. Jesús le responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: todo esto te daré si postrándome me adorarás. Dícele entonces Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra que acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo nos muestra esa manera de cómo Jesús vence las tentaciones. Pero me gustaría hacer como una especie de orientación en función de las tentaciones que Jesús, o que la Biblia, mejor dicho, nos muestra expuestas en tres grupos. Una, la necesidad carnal, esa necesidad que tiene nuestro cuerpo de placeres, no solamente de alimentarnos, de descansar, placeres de la carne que tienen mucho que ver con nuestra fisiología. Y también el otro grupo que muestra en tentar, acechar o ir en contra de nuestra naturaleza, como poniendo en riesgo nuestra vida, siendo imprudentes, teniendo en consideración que Dios nos ama, porque Dios nos ama, Él nos va a cuidar. Y la otra tentación, esa tentación que le muestra todos los reinos del mundo y le dice, si me adoras, todo te será entregado, el poder, la fama, etcétera, en donde Jesús le dice, apártate de mí porque solo a Dios adorarás. Tres grupos de tentaciones, tres grupos de debilidades que podemos tener nosotros como seres humanos en este sistema de cosas mundanas, en donde la Escritura nos muestra cómo Jesús logra deshacerse de todas estas tentaciones. Estimado hermano, hermana, amigo, definitivamente vivimos nosotros sometidos a muchas tentaciones. A lo mejor en este momento que hemos estado confinados por las emergencias, no hemos tenido la capacidad de exponernos más a tentaciones que se dan en el día a día, porque tenemos que estar guardados en nuestro hogar. Sin embargo, la tristeza, el desconsuelo, la depresión abortan nuestras vidas y empezamos a sentirnos como solos en este mundo. Y aquí es donde entra en funciones nuestra carne y nos somete a cosas que nosotros no queremos hacer. Y de repente nos volvemos perezosos, de repente nos volvemos inadecuados con nuestra forma de comer, comemos en exceso, nos alimentamos sin necesidad de tener hambre o no hacemos ejercicio, estamos con pereza, ese pecado capital que de repente nos afecta tanto, o de repente nos estamos abandonando en los placeres, esos placeres de la vida o en las redes sociales y abandonando con tentaciones de este mundo. Y de repente se nos olvida que hay gente que está sufriendo y queremos guardar esos 200 pesos, 50 pesos y no queremos compartir con los demás porque creemos que nos vamos a quedar pobres o que nos va a hacer falta algo, cuando realmente al hacer misericordia Dios nunca va a dejar que termine nuestra vida y las posesiones que nosotros tenemos para vivir. Cuando uno empieza en las tentaciones, y esto me ha pasado a mí en varias oportunidades, y quiero ponerlo de manera de ejemplo, de una manera bien sencilla, como a veces uno cuando está sometido por una tentación, por una baja pasión, etcétera, uno piensa de que no puede vencerla. Y cree que la tentación es más fuerte que Dios, es más fuerte que la oración, es más fuerte que el ayuno, es más fuerte que el Espíritu Santo que nos habita. Pero escuché un ejemplo del Padre Sam que yo se los quiero comentar rápidamente. Dice el Padre Sam, es un padre hondureño muy amante de las redes sociales, ustedes ya lo han de conocer. Dice, por más que una abeja le explique a una mosca que es mucho mejor la miel, la mosca no lo entenderá porque está acostumbrada a la cochinada. En cambio la abejita está acostumbrada a la miel, a lo dulce de la miel, y no le va a hacer entender a esa mosca que esa cochinada no es toda la realidad. Entonces, que hoy el Señor nos dé la capacidad de entender que con su Espíritu Santo que nos habita, Él vence el mundo. Así dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, en el versículo 33. Dice, en el mundo van a encontrar tribulación, y es cierto que la encontramos, mis estimados hermanos. Usted es testigo de eso, yo soy testigo de eso. Encontramos tribulación, encontramos necesidad, encontramos sufrimiento, pero el Señor dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Que como la abejita entendamos hoy que es mejor la miel de la presencia de Dios, la miel de las cosas de Dios, y que la cochinada, esa cochinada dejémoselo al diablo y sus secuaces, porque para nosotros Dios ha creado la miel. Bien decía el escritor bíblico,
Vale mucho más un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Hermanos, que Dios les bendiga.